Muy buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias por la oración, Ender. Eh, bueno, hoy es nuestra sexta lección en esta serie de clases que estamos analizando la palabra mejor en el libro de Hebreos. Y una palabra que hemos comentado anteriormente que aparece en todo el Nuevo Testamento eh, unas 19 veces y 13 de ellas es en Hebreos. El autor de Hebreos utiliza la palabra porque está haciendo muchas comparaciones entre todo lo que te imaginas y Jesús. Y claro, Jesús y lo que Jesús ofrece siempre es mejor. Entonces, en nuestra primera clase hablamos de la comparación entre Jesús y los ángeles. Jesús es mejor mensajero, tiene mejor nombre, y por tanto el mensaje que entrega es mejor mensaje. Después, las próximas tres lecciones, empezamos a desarrollar varias frases que usa la palabra mejor relacionado al sacerdocio, porque habla de que es un mejor sacerdote, que tiene un mejor oficio de sacerdote, un mejor sacerdocio en general, está establecido en mejores promesas, el mejor pacto en el cual él trabaja. Todo eso tiene que ver con el sacerdocio y estudiamos eso a través de los capítulos 5, 6, 7 y 8 y hasta parte del 9. La semana pasada estuvimos en el capítulo 10 y 11 hablando de que tenemos una mejor posesión, uh, y una mejor esperanza y por tanto una mejor perspectiva, y que Dios de veras se complace y de hecho se enorgullece cuando ve que sus seguidores creen en esa promesa, de una mejor vida, una mejor patria, un mejor hogar. Entonces tenemos esa mejor esperanza que nos espera. Nos quedan dos lecciones, como les comenté, y hoy vamos a estar todavía en el capítulo 11 y en otras partes de Hebreos, um, porque una de estas palabras mejor, uno de los usos de las palabras es más general. Entonces, por ejemplo, ya lo vimos una vez, pero en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, ya no está hablando específicamente de mejor nombre que los ángeles, o mejor sacerdocio, o mejor promesa, o mejor esperanza, o mejor sacrificio, o mejor ministerio, o mejor patria. Aquí dice nomás en general las cosas son mejores. Entonces nos toca hoy hablar un poco de esa categoría de otras cosas mejores de las cuales disfrutamos en esta relación que tenemos con el Señor. Cuando empezamos a hablar de eso y pensar en cuáles son las cosas mejores, si volvemos ahí al capítulo 11 de Hebreos, y no hemos estudiado el capítulo 11 completo, y de hecho no lo vamos a hacer en este estudio. Sería bueno después regresar y estudiar el capítulo 11 versículo por versículo, pero en el 11 sabemos todos que es lo que llamamos el capítulo de la fe, donde habla de los diferentes, a veces les decimos héroes de la fe, uh, pero habla de todas estas personas y nos da como un testimonio del fe ejemplar de la gente que menciona. Menciona Abel, menciona Enoc, menciona Noé, menciona Abraham, y Isaac y Jacob y Sara, y sigue, o sea, lo está haciendo todo cronológicamente, ¿verdad? Y después llega a Moisés, y básicamente la parte cronológica termina con Moisés y una mención de Rahab, el versículo 31. Pero llegamos al 32, 11:32, y el autor dice: pues, ¿qué más digo? ¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando y después ya no está en orden cronológica, ya va a regresar a ver otros ejemplos
Así como hablamos de mejores cosas, también hay otros ejemplos. Y aquí dice Gedeón, y Barak, y Sansón, y Jefte, que son jueces. Después menciona a David, que es un rey. Después menciona a Samuel, que es otro juez. Y después menciona a los profetas sin nombrarlos, pero imagínate de cualquier profeta que demostró fe, o sea, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, cualquiera de ellos. ¿Verdad? Dice, el tiempo me falta para contar de cada uno de ellos, pero pensamos en su fe y pensamos que todos son ejemplares de estas cosas que hemos hablado en los últimos estudios. Um, Versículo 33 habla de las cosas que ellos hicieron a través de la fe. Y dice que conquistaron reinos, versículo 33, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. O sea, en algunos de estos ejemplos sabemos de quién está hablando y algunos pues tenemos que adivinar. Pero, por ejemplo, cuando dice tapa bocas de leones, está hablando de Daniel, que ni lo ha mencionado por nombre. Dijo los profetas, ¿verdad? Entonces está ahí, taparon bocas de leones. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos. Nos imaginamos quizás de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Um, Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y después, en el versículo 35, y aquí es donde vamos a enfocarnos un buen rato, dice, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante que menciona a todos estos hombres, ¿verdad? Um, y la única mujer que ha mencionado hasta ahorita, ha mencionado dos, mencionó a Sara y mencionó a Rahab en el versículo 31, y menciona por nombre a algunos de los jueces, pero no menciona una juez que sabemos que fue mujer. Pero de repente dice, además de todos estos ejemplos, también hay algunas mujeres, dice. Y estas mujeres, por su fe, porque todo esto en el capítulo 11 está hablando de fe, dice que recibieron sus muertos mediante resurrección. Y cuando pensamos en el poder de Dios revelado, cuando pensamos, por ejemplo, en lo que dijo de la misma fe de Abraham, ¿verdad? Cuando habla de Abraham y no lo que hablamos la semana pasada de la esperanza y la fe que él tenía, que de una mejor patria y una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, pero un poco más adelante, en este mismo capítulo 11, cuando habla de Abraham otra vez y la fe que demostró en la historia que tú y yo bien conocemos, cuando está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, nos dice que lo que él tenía en mente, lo que él estaba pensando, es que Dios lo iba a resucitar. Y entonces cuando pensamos en fe y en resurrección, pues yo creo que tenemos que admitir que una de las expresiones de fe más, más increíbles es confiar en que Dios va a dar vida donde no hay vida, ¿verdad? Y es algo increíblemente impresionante. Y más para Abraham, ¿verdad? Porque cuando Abraham dice, y vamos a regresar a leer un poquito, porque vamos a regresar más arriba en el mismo capítulo 11, versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndolosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y lo leemos como que si no es gran cosa, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos que en los precedentes de Abraham no había resurrecciones. O sea, tú y yo, cuando hablamos de resurrección, pues tenemos ejemplos, ¿verdad? Podemos contar los ejemplos de resurrección en la Biblia. Y obviamente
el último ejemplo de resurrección en la vida es el de Jesús, ¿verdad? Pero podemos ir y ponerlos en orden y hacer una lista de las resurrecciones en la Biblia. Y entonces cuando tú y yo hablamos de resurrección, pues no tenemos que tener tanta fe como tuvo Abraham, porque es un concepto que ya más o menos entendemos, ya más o menos estamos familiarizados con el concepto de resurrección. Pero para Abraham, cuando le dijo Dios, mata a tu hijo, y Abraham dijo, pues seguramente Dios lo va a resucitar. ¿De dónde sacó resurrección Abraham? Él nunca había visto una resurrección, nunca le habían contado cuentos de una resurrección. Era, era un concepto que nació de una fe, de algo que ni se imaginaba, ¿verdad? Y entonces la historia continúa y todavía no hay resurrecciones, ¿verdad? No hay resurrecciones, solo hay esa esperanza que tuvo Abraham de resurrección. Y después cuando menciona estas mujeres en el capítulo 35, es algo realmente interesante, porque si tú sacas la cuenta de todas las resurrecciones grabadas en la Biblia, las primeras dos resurrecciones actuales, efectivamente, como dice el versículo 35, son de mujeres que recibieron sus muertos a través de la resurrección. Esas son las primeras resurrecciones que acontecen, ¿verdad? Y si quieres pensar un poco o recordarte de cuáles son, pues vamos a ir a Primera de Reyes, un momentito, Primera de Reyes, um, capítulo 17. Es cuando Elías está con la viuda de Sarepta y, y le pide que le dé de comer, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y ella dice, pues no tengo más que un poquito de aceite y yo iba a hacer algo para mí y para mi hijo, para que comamos y después nos dejemos morir, ¿verdad? Versículo 13 del capítulo 17 dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme primero a mí una pequeña torta, se la hizo. Versículo 17, ¿ok? Primera Reyes 17 de 17. Alguien léame por favor del 17 hasta el 24. Aquí lo tengo, Vicente. Adelante. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ok. Um, Cuando piensas en un milagro, ¿verdad? Piensas en ejemplos que leemos de milagros en la Biblia, ¿verdad? Y pensamos en los milagros de Jesús o pensamos en milagros como estos que leemos aquí, o señales y prodigios como eh, las 10 plagas, diferentes cosas. Pero si yo te preguntaría cuál es el milagro, cuál es la expresión más poderosa del poder de Dios que se ve, yo creo que todos estaremos de acuerdo que lo más poderoso es resucitar al muerto.
¿no? Y en realidad, en la Biblia hay pocas resurrecciones grabadas. Esta es una de ellas. Y es una mujer que, según Hebreos 11, a través de la fe recibe, a través de la resurrección, a su muerto. Un poco más adelante, en Segunda de Reyes, capítulo 4, tenemos otra historia, ¿verdad? De la mujer sunamita, y aquí ya es Eliseo, no Elías, pero es una historia similar en el sentido de que se muere el hijo y Elías viene y el hijo es resucitado. Otra mujer. Eso es los ejemplos de resurrección en el Antiguo Testamento son mujeres recibiendo a sus hijos por resurrección. Y con eso, vamos a regresar un momentito ahí al capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Donde dice, otra vez, 11:35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Después de eso en la Biblia, tenemos una resurrección en Lucas 7, um, que es otra viuda que recibe a su hijo de Naín. Después en Marcos 5:40, perdón, tenemos la hija de Jairo y reciben a su muerta, y ahí Jairo y su esposa reciben a su muerta. Y siempre hay mujeres recibiendo muertos, ¿verdad? Y después, obviamente, pues, quizás el milagro de resurrección más conocido, sí, tomar en cuenta de Jesús, obviamente, es el de Lázaro. ¿Y quién está recibiendo su muerto por fe? Pues las dos hermanas. O sea, las mujeres están recibiendo sus muertos mediante resurrección. Son 5 ejemplos de resurrección y todas hay mujeres ahí involucradas, esperando, confiando en Dios, que Dios pueda hacer esto. Pero vamos a volver al texto, ahí en el versículo 35. Porque después de que dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, dice, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener, ¿y qué dice? A fin de obtener mejor resurrección. Ese es en realidad lo que estamos analizando esta noche. Una mejor resurrección. Y me pregunto, ¿verdad? ¿Qué puede ser mejor que una resurrección? ¿Y a poco hay una resurrección ordinaria y común y corriente para que tengamos una resurrección que es mejor que eso? ¿Verdad? Yo no sé si tú has ido a un funeral, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que la gente diga en mi funeral es, oye, creo que se movió, ¿verdad? No está muerto. Sería impresionante si tú llegas al funeral, al tuyo mismo, ¿verdad? Y te levantas y empiezas a hablar con los demás, ¿verdad? Porque la resurrección es impresionante, la resurrección es literalmente increíble, ¿verdad? Y entonces, si una resurrección es lo máximo que pudiera ser, pues ¿a qué se refiere el autor de Hebreos cuando habla de esta otra gente que fueron atormentados y que vivieron sus vidas y sufrieron, esperando obtener una mejor resurrección? Y me llama mucho la atención que no está diciendo que se rindieron a la muerte porque esperaron una resurrección. No, dice que vivieron sus vidas y murieron porque estaban esperando obtener una mejor resurrección. Entonces nos toca entonces analizar cuál es el problema, ¿verdad? Con la resurrección del hijo de la mujer en Sarepta o del hijo de la mujer
sunamita o de la viuda de Naín. ¿Qué sería mejor? ¿Cuál es el problema con esas resurrecciones? Es que alguien esté buscando una mejor resurrección. ¿Verdad? Y obviamente el comparativo para todo esto, como en todo el libro de Hebreos, es que lo que Jesús hace es mejor. ¿Verdad? Entonces la resurrección de Lázaro, pues esa resurrección es mejor a todas las otras, pero es igual de peor a la resurrección del mismo Jesús. ¿Verdad? Porque a través de la resurrección de Jesús, tú y yo también tenemos la esperanza de ser resucitados. Y la resurrección de Jesús es diferente a la resurrección de Lázaro o de los dos chiquillos en Primera y Segunda de Reyes. ¿No? Porque esa gente fue resucitada y después se murieron otra vez. ¿Verdad? No se quedaron vivos. O sea, no tenemos todavía el hijo de la mujer tsunamita dando vueltas porque todavía está vivo. Y Lázaro no está dando vueltas todavía porque Lázaro, después de que el Señor lo resucitó, él murió otra vez. Pero ¿qué tal Jesús? Jesús resucitó y ¿dónde está la segunda tumba de Jesús? No, no existe, ¿verdad? Porque él fue ascendido al cielo. Él tiene lo que ya describimos aquí en mismo Hebreos, una vida indestructible. Indestructible. Él vive para siempre y Él está para siempre a la diestra de Jehová para interceder por nosotros. Por eso es que es un excelente sumo sacerdote, ¿verdad? Pero es porque Él tiene una mejor resurrección. Y me encanta lo que dice Romanos, en Romanos 8, lo que dice Pablo, a través de la resurrección de Jesús. Porque él dice acerca de la resurrección de Jesús, porque él dice que él fue el primero de entre los resucitados. O sea, él está indicando ahí que si él fue el primero, a ver, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, ¿verdad? Tú y yo seguimos en esa misma resurrección. Y la misma manera que nosotros somos sacerdotes en el orden sacerdocial de Jesús y Melquisedec, la resurrección en la cual esperamos y la resurrección en que tú y yo vamos a participar no es una resurrección como la de Lázaro. Esa no es la resurrección que es prometida para nosotros, ni para la mujer tsunamita, ni para la hija de Jairo. Esa no es la resurrección que buscamos. Nosotros buscamos una mejor resurrección. Porque nosotros queremos la resurrección que es como la resurrección de Jesús. Una resurrección para ya no morir más nunca. Um, en, en, el mismo, en el mismo Evangelio de Juan, cuando habla de Lázaro. Mira, vamos a ir a Juan capítulo 11. Porque Jesús ya está como que dando pistas de estas ideas cuando está ahí, justo antes y durante el evento con la resurrección de Lázaro, ¿no? En el 11:25, cuando él está conversando con María, mira lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, preguntémonos esto, cuando Jesús está diciendo eso, cuando Lázaro está ahí en la tumba, ¿verdad? Y cuando él está conversando con Marta y con María, ¿verdad? María primero y después Marta, cuando él está en esas conversaciones con ellas y con Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida, y él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él está ofreciendo a cada uno de nosotros la resurrección como la de Lázaro,
o se está refiriendo a otra cosa? Y yo creo que todos estamos de acuerdo, que no nos está prometiendo que nos vamos a levantar de la tumba cuando nos entierran inmediatamente para vivir 10 años más, 15 años más, 20 años más. Esa no es la oferta. Y para morirnos otra vez. Aquí, cuando Jesús dice eso, en medio de este escenario donde Él va a físicamente levantar a Lázaro de los muertos, Él está hablando de esa mejor resurrección. Y es una mejor resurrección que es ofrecida a todo aquel que cree. En los días de Jesús había mucha gente que se murió y Jesús no los resucitó a todos. Mucha gente se murió. Él no resucitó a todos. Pero Él ofrece la resurrección y la vida a todo aquel que cree en Él. Esa es la mejor resurrección, porque estamos hablando de una resurrección para no vivir más. Y si regresamos al capítulo 10, en el mismo Juan, después de que habla de que Él es el buen pastor y el pastor de las ovejas, el versículo 10 del capítulo 10, Jesús dice, el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida y de ese después y para que la tengan en abundancia. Y muchas veces leemos eso y hablamos, pensamos en la vida abundante que tenemos ahora, ¿verdad? Las bendiciones y la herencia que tenemos como sus hijos. Ahora, y está bien pensar de eso en esa forma, pero cuando Él habla de darnos abundancia de vida, también está hablando de largos días, ¿no? Así como termina el Salmo 23, que viviré en la casa de mi Padre por largos días. Él nos da abundante tiempo para vivir, en el sentido de que nos da un para siempre para vivir. Él nos da una vida abundante, no solamente en bendiciones, no solamente en mejores cosas, como leímos ahí en Hebreos 6:9, pero una vida abundante en tiempo, una vida abundante en el sentido que una vida que nunca se acaba. O sea, nunca se nos va a acabar la vida. Esa es la resurrección mejor que Él nos ofrece. Y nos puede ofrecer esa resurrección porque lo que está haciendo es que está compartiendo de quién Él es. ¿Verdad? Otra vez, en el 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Lázaro no es la resurrección y la vida. El hijo de la mujer tsunamita no es la resurrección y la vida. Esas personas recibieron resurrección, pero Jesús es resurrección. Y Él comparte de quién Él es con nosotros. Y por eso es una mejor resurrección y es una mejor oferta. Lo que Él nos ofrece es realmente maravilloso en ese sentido. Um, Vamos a ir al capítulo 20 de Juan y ver un par de cositas más y después vamos a hacer el círculo y regresar ahí a Hebreos. Pero en Juan 20, eh, y otra vez tenemos que pensar qué está pasando en Juan 20. En Juan 20, Jesús fue ya crucificado, ¿verdad? Él dice, consumado es, en Juan 11, Él muere en la cruz y Él es sepultado. Y Juan 20 es cuando nos está contando de la resurrección de Jesús. Y en Juan 20, a ver, lo estoy buscando aquí en mi pantalla y se me fue, dame un segundito. Juan 20, versículo 17. Cuando él resucita, ¿verdad? Él se encuentra la primera persona que lo ve. Y otra vez, en Hebreos son las mujeres recibiendo sus muertos por la resurrección. Y yo no sé por qué siempre son mujeres, ¿verdad? Pero hasta la hija de Jairo, que quien está ahí esperando que a ver si se va a resucitar, es la mamá. ¿Verdad? Y en todos los otros ejemplos que mencionamos son mujeres, son María, son Marta, son la mamá, la mujer sunamita, la mujer de Sarepta. Y aquí la primera persona que ve a Jesús resucitado es una mujer, es una mujer.
es María. Ah, y la ve, y ella, María, él le dice María, versículo 16, y volviendo ella le dice Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Otra vez, la categoría de resurrección, es lo que estamos hablando, es una mejor resurrección. Esto no es como Lázaro. O sea, Lázaro es, quítale las vendas y abrázalo y bésalo, porque ahí lo tienen otros 20 años. Pero con Jesús es, no me toques, porque me tengo que ir. Y lo que le dice es lo que es interesante, porque él dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Que a través de lo que él acaba de lograr, a través de lo que él acaba de hacer, que es vencer la muerte para siempre, él nos está conectando, él nos está invitando a participar en la relación con Dios que él tiene. O sea, ya no estoy hablando de que yo soy el hijo de Dios, el único hijo de Dios y ustedes no son nada, pero a ver cómo les voy a ayudar un poquito. Ahora está diciendo, mi papá, tu papá, mi Dios, tu Dios. Ahorita estamos todos en la misma. Y así como me resucitó a mí, te va a resucitar a ti también. Esa es la idea. Esa es la idea de una mejor resurrección y la esperanza de las personas mencionadas en el versículo 35 de Hebreos es la misma esperanza que debemos compartir tú y yo en esa mejor resurrección. O sea, tú puedes, si quieres, esperar que cuando te mueras, que te levantes 3 días después y vivas otros 10 años. Y si quieres esperar eso, adelante, hazlo. Pero la promesa de Dios no es eso. La promesa de Dios es que lo que le tocó a Jesús, eso es lo que te quiero ofrecer a ti. Una resurrección para vivir para siempre con Él, porque Él te va a ligar, Él te va a conectar, te va a enlazar a su Padre, a su Dios. Subo a mi Padre, que es vuestro Padre. Subo a mi Dios, que es tu Dios. ¿Y quién es entonces Jesús? Jesús es, según Colosenses 1:18, mira lo que dice. Colosenses 1:18, ¿cómo describe a Jesús? Dice que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y después dice el primogénito de entre los muertos. O sea, el primero de muchos. El primero de muchos que va a vencer la muerte. El primero de muchos que va a salir de la tumba para nunca morir más. El primero de muchos. Y igual lo dice en Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, él, otra vez, la frase, el primogénito de los muertos. Qué interesante que en otros textos habla del unigénito de Dios, pero cuando habla de la muerte, es el primogénito de entre los muertos, el primero de muchos, el primero de muchos. Quiero que terminemos pensando en dos versículos. Um, Uno, lo leímos la semana pasada, pero vamos a leerlo otra vez. Y otra vez en Hebreos 11, como estamos enfocándonos en Hebreos. Lo que leemos ahí, después de que leímos de la mejor resurrección que espera en el versículo 35, um, llegamos entonces a esta parte, al final del capítulo 11. Habla más después del 35 de que experimentaron vituperios y azotes y prisiones y cárceles y fueron apedreados y aserrados y puestos a prueba y muertos a filo de espada. Todo eso les pasó, ¿verdad? Pero lo que están pensando, están pensando en recibir una mejor resurrección. Y de hecho el versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. ¿Ok?
Versículo 39, lo leímos la semana pasada, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque lo prometido es eso mismo que estamos hablando. La semana pasada hablamos que lo prometido era esa mejor patria que esperaba Abraham. Pero la única forma de entrar a esa mejor patria, la única forma de recibir el hogar celestial en el cielo, es si no estás muerto. La única forma de heredar los cielos es a través de la resurrección. Y el versículo 40 dice que proveyendo Dios, y otra vez usa la palabra mejor, alguna cosa mejor. Y empezamos en el 6:9 de Hebreos, cosas mejores. Y aquí la cosa mejor es que Él tiene un plan, Dios tiene un plan de bendecirnos todos juntos. ¿Verdad? Ese es el plan. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todas estas personas que nombramos en el capítulo 11 y hasta la gente que no fue nombrada por nombre, pero referida, todos ellos están esperando la misma patria que tú y yo esperamos, porque todos ellos tienen la promesa de esa mejor resurrección. Y cuando Él los resucita a ellos y nos resucita a nosotros, juntamente, juntos todos, nos va a entregar esa herencia, esa nueva patria. Que no puedes tener la una sin la otra. Esa es la mejor resurrección con la cual contamos. Y el último versículo que vamos a ver es Romanos 8, al final de Romanos 8, porque si lo pensamos, ¿verdad? Um, Si lo pensamos, cuando Jesús dice ahí en Juan 20, voy a mi Padre y a tu Padre, después de que Él ha sido resucitado para nunca morir más. Y si Hebreos 11:40 dice, el plan de Dios es bendecirnos todos igual y al mismo tiempo, para que aparte de ellos no seamos perfeccionados. De hecho, eso hasta incluye a Jesús, porque mira esto, dice el versículo 31. ¿Qué diremos pues? Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, y aquí viene, también con Él todas las cosas? O sea, es un corito que cantamos bien bonito, ¿verdad? Pero junto con Él, también con Él. O sea, lo que Dios le da a Jesús es lo que te da a ti. Cuando ofrece una vida indestructible a Jesús, también con Él todas las cosas. Y ahí nos enfocamos en la palabra cosas, ¿verdad? Porque empezamos en Hebreos 6:9, cosas mejores. Y Hebreos 11:40, una cosa mejor. Y la cosa mejor es que no aparte de los héroes del Antiguo Testamento, no aparte de los apóstoles, de hecho, no aparte de Jesús, con Él nos va a dar todas las cosas. Lo que Dios tiene guardado para Jesús, es lo que tiene guardado para ti. Porque Jesús dice, es mi Dios, es tu Dios. Es mi Padre, es tu Padre. Vamos a vivir en su casa juntos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Donde yo esté, para que ustedes estén conmigo, junto con Él, junto con Él. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa es la razón que la resurrección que ellos esperaban y que nosotros esperamos es una mejor resurrección que la de Lázaro, la hija de Jairo, cualquier otra resurrección que te imaginas. La resurrección de Jesús es la que nos ofrece a nosotros, para que junto con Él recibamos todas las cosas.
Hasta ahí vamos a llegar con esta lección. Tenemos unos 5 minutitos más. Si alguien tiene comentarios, preguntas, observaciones.